¿Alguna vez te has sentido invisible, como si tu vida fuera un eco de la de otra persona? La Biblia nos presenta a Lea, una mujer cuya historia resuena con aquellos que han experimentado el dolor de la comparación y el anhelo de ser vistos por quienes son realmente. A menudo recordada como la menos amada, Lea es mucho más que eso. Su vida es un poderoso testimonio de redención, del propósito divino que se esconde detrás de las circunstancias difíciles, y de un legado que, sin que muchos lo noten, cambió el curso de la historia. Acompáñame a descubrir la historia de Lea, una mujer amada por Dios de una manera que jamás imaginó. Nuestra historia comienza en la antigua Mesopotamia, una tierra fértil tanto en historia como en intriga familiar. Allí conocemos a Labán, un hombre astuto y padre de dos hermanas, Lea y Raquel. Desde el principio, se nos presenta una marcada diferencia entre ellas. Raquel, la menor, es descrita como una mujer de gran belleza, una cualidad muy valorada en esa época y cultura. Lea, por otro lado, es descrita con ojos débiles. Esta frase ha sido objeto de debate entre los estudiosos, pero la interpretación más probable es que Lea no poseía el mismo atractivo físico que su hermana. Esta distinción física, aunque superficial, sentó las bases para una vida llena de comparaciones y heridas emocionales para Lea. Imaginen por un momento crecer sabiendo que, a los ojos de la sociedad y quizás incluso de tu propia familia, eres la hermana menos favorecida. El destino de Lea da un giro inesperado con la llegada de Jacob, un hombre que huía de la ira de su hermano Esaú. Jacob buscaba refugio y, en la casa de Labán, encontró algo más: amor. Se enamoró perdidamente de Raquel. Tan profundo era su amor que accedió a trabajar 7 largos años para Labán a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. La Biblia nos dice que esos 7 años le parecieron unos pocos días, por el amor que le tenía. Sin embargo, la noche de la boda, Labán urdió un engaño que cambiaría para siempre el curso de la vida de Lea. En la oscuridad de la noche, y bajo el velo nupcial, Lea fue sustituida por Raquel. Jacob, consumido por su amor por Raquel, no se percató del cambio hasta la mañana siguiente. La furia de Jacob al descubrir el engaño fue comprensible. ¿Cómo podía Labán haberle hecho esto? La excusa de Labán fue que no se acostumbra a dar la hija menor antes que la mayor. Para complicar aún más la situación, Labán ofreció a Raquel a Jacob también, con la condición de que trabajara otros 7 años por ella. Imaginemos por un momento la situación de Lea. De repente, se encuentra casada con un hombre que no la ama, un hombre que fue engañado para unirse en matrimonio con ella. La Biblia no escatima en mostrarnos el dolor de Lea. Debió sentirse profundamente rechazada, viviendo a la sombra de su hermosa y amada hermana, Raquel. Sin embargo, en medio de esta difícil situación, la vida de Lea estaba a punto de tomar un giro trascendental. La Escritura nos dice que vio el Señor que Lea era menospreciada. En una cultura donde la fertilidad de una mujer era sinónimo de su valor, Dios le concedió a Lea la capacidad de concebir, mientras que Raquel permanecía estéril. Esta bendición divina se convirtió en una fuente de esperanza y significado para Lea. Lea le dio a Jacob 6 hijos y una hija, y cada uno de ellos desempeñaría un papel importante en la formación de las 12 tribus de Israel. El primogénito de Lea fue Rubén, un nombre que significa mirad, un hijo. Con este nombre, Lea expresó su anhelo de ser vista y amada por su esposo, porque ha mirado el Señor mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. El segundo hijo de Lea fue Simeón, que significa el que oye. Ella dijo: por cuanto oyó el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también este. El tercer hijo de Lea fue Leví, que significa unido o apegado. Con este nombre, Lea expresó su esperanza de que, después del nacimiento de 3 hijos, Jacob finalmente se uniría a ella. Sin embargo, a pesar de sus esperanzas, el corazón de Jacob permaneció con Raquel. La historia de Lea es, en muchos sentidos, una historia de anhelos no correspondidos y profundo dolor. Pero también es una historia de la fidelidad inquebrantable de Dios. Aunque Lea se sintió rechazada por su esposo, Dios no la rechazó. En cambio, la bendijo de maneras que tendrían consecuencias eternas para Israel y para el mundo entero. El papel de Lea como madre de los hijos de Jacob no solo aseguró su lugar en la historia, sino que también preparó el camino para el nacimiento del Mesías.
El nacimiento del cuarto hijo de Lea, Judá, marcó un punto de inflexión crucial en su vida y en la narrativa bíblica. Hasta ese momento, Lea había estado enfocada en ganar el amor de Jacob a través del nacimiento de sus hijos. Los nombres de sus primeros 3 hijos reflejaban su dolor y su anhelo por el afecto de su esposo. Sin embargo, con el nacimiento de Judá, Lea dirigió su mirada hacia Dios. Cuando dio a luz a Judá, exclamó: «Esta vez alabaré a Jehová». El nombre Judá significa alabanza, y este nombre marcó un cambio profundo en el corazón de Lea. En lugar de buscar la validación en el amor de Jacob, Lea eligió alabar a Dios por sus bendiciones. Esta transformación espiritual fue fundamental para Lea. Comenzó a encontrar su identidad no en el amor de un hombre, sino en su relación con Dios. El nacimiento de Judá no solo fue un punto de inflexión personal para Lea, sino que también tuvo implicaciones de gran alcance para el futuro de Israel y del mundo. Judá se convertiría en el antepasado del rey David, el más grande rey de Israel, y, en última instancia, de Jesucristo, el Mesías. Es un detalle asombroso y lleno de significado que el Salvador del mundo viniera de la línea de Lea, la esposa menos favorecida, en lugar de Raquel, la esposa amada. Este hecho desafía nuestras nociones humanas de favoritismo y valor, y nos recuerda que los caminos de Dios no son nuestros caminos. El cambio en la perspectiva de Lea, de buscar el amor humano a ofrecer alabanza a Dios, nos enseña una poderosa lección sobre la fe y el contentamiento. La verdadera satisfacción no proviene de la aprobación o el amor de los demás, sino de nuestra relación con Dios. Cuando Lea dejó de luchar por el afecto de Jacob y volvió su corazón hacia Dios, encontró paz y propósito. La decisión de Lea de alabar a Dios en medio de sus luchas tuvo consecuencias trascendentales. A través de Judá, su legado sería uno de realeza y redención. La tribu de Judá se convirtió en una de las tribus más prominentes de Israel, y las promesas hechas a Abraham sobre sus descendientes siendo una bendición para todas las naciones encontraron su cumplimiento a través de la línea de Lea. El papel de Lea como madre de 6 de los 12 hijos de Jacob la coloca en el centro mismo de la formación de la nación de Israel. Cada uno de sus hijos se convertiría en líder de una tribu, y juntos formarían las 12 tribus de Israel, que desempeñarían un papel esencial en la historia del pueblo judío y en el plan redentor de Dios para la humanidad. Los primeros 3 hijos de Lea, Rubén, Simeón y Leví, tuvieron destinos diversos. Rubén, quien debía haber sido el líder de sus hermanos por ser el primogénito, perdió ese derecho debido a sus acciones. Deshonró a su padre al acostarse con Bilha, una de las concubinas de Jacob, y como resultado, perdió su primogenitura. Simeón y Leví también enfrentaron consecuencias por sus actos violentos. Tomaron venganza en la ciudad de Siquem después de que su hermana Dina fuera violada. Su ira desenfrenada provocó la maldición de Jacob, quien profetizó que serían esparcidos y dispersados en Israel. Esta profecía se cumplió cuando la tribu de Simeón disminuyó en tamaño y fue absorbida por la tribu de Judá, y la tribu de Leví fue apartada como la tribu sacerdotal, sin recibir tierras en herencia. Los hijos quinto y sexto de Lea, Isacar y Zabulón, también contribuyeron de manera importante a la formación de Israel. Los descendientes de Isacar eran conocidos por su sabiduría y comprensión de los tiempos, mientras que la tribu de Zabulón se estableció cerca del mar y se destacó por sus habilidades marítimas y comerciales. Aunque estas tribus son menos prominentes en la narrativa bíblica, cada una añadió su propia riqueza y diversidad a la nación de Israel. Pero es el legado espiritual de Lea lo que resulta más extraordinario. A pesar de haber sido eclipsada por su hermana Raquel, su papel en la genealogía de Jesucristo es de suma importancia. El hecho de que el Mesías descendiera de Lea, y no de Raquel, es un poderoso testimonio de la gracia de Dios y de su capacidad para exaltar a los humildes. El hijo de Lea, Judá, se convirtió en el antepasado del rey David, el más grande rey de Israel. Y a través de David vino Jesús, el Salvador del mundo. Es un detalle sorprendente que la mujer menos amada por su esposo haya sido elegida por Dios para ser la antepasada del Redentor. Esta verdad desafía nuestras ideas preconcebidas sobre el favoritismo y el valor humano. Nos recuerda que los caminos de Dios no son nuestros caminos, y que Él ve el corazón de una manera que nosotros no podemos.
La transformación espiritual de Lea, de una mujer que busca el amor de su esposo a una mujer que encuentra su identidad y propósito en Dios, se refleja en el legado que dejó a través de sus hijos. Mientras que Raquel fue la madre de José, quien salvó a su familia del hambre, Lea fue la madre de la tribu de Judá, de la cual vendría el Salvador definitivo. Este aspecto de la historia de Lea revela una verdad profunda: Dios a menudo elige obrar a través de aquellos que son rechazados, marginados o considerados menos importantes por el mundo. La historia de Lea no se trata simplemente de una mujer que no fue amada por su esposo, se trata de cómo Dios ve y valora a aquellos a quienes el mundo puede ignorar. Se trata de cómo Dios puede tomar lo que está roto y descartado y transformarlo en algo hermoso y redentor. El impacto del legado de Lea se extiende aún más allá de la historia del Antiguo Testamento. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue descendiente de Lea a través de Judá. Los salmos de David, su liderazgo y su pacto con Dios tienen sus raíces en la línea de Lea. La promesa que Dios le hizo a David de que su trono sería establecido para siempre encontró su cumplimiento en Jesucristo, quien reina como Rey de Reyes. La importancia del papel de Lea en la genealogía de Jesucristo se destaca de manera especial en el Evangelio de Mateo. Al enumerar los antepasados de Jesús, Mateo incluye a Judá y a Tamar. Este es otro detalle sorprendente, ya que Tamar era la nuera de Judá, quien se disfrazó de prostituta para asegurar la continuidad de la descendencia de su difunto esposo. La inclusión de Tamar en la genealogía enfatiza el tema de Dios obrando a través de circunstancias inesperadas e incluso escandalosas para cumplir sus propósitos. El capítulo final de la historia de Lea nos lleva a su lugar de descanso, donde vemos una última confirmación del impacto duradero de su vida. Lea fue sepultada en la cueva de Macpela en Hebrón, el lugar de descanso de los patriarcas. Este detalle, aunque aparentemente menor, tiene un profundo significado para comprender el lugar de Lea en la historia bíblica. La cueva de Macpela era la tumba familiar que Abraham compró como lugar de sepultura para su esposa Sara. Con el tiempo, se convirtió en el lugar de descanso de Abraham, Isaac, Rebeca y Jacob. El hecho de que Lea, y no Raquel, fuera sepultada en este lugar de honor junto a los patriarcas es un detalle que revela mucho sobre su estatus en la familia y en el plan de Dios. Raquel, en contraste, fue sepultada cerca de Belén, en el camino a Efrata. Aunque Raquel era la esposa amada de Jacob, a Lea se le concedió el honor de ser sepultada en la tumba familiar. El acto de Jacob de sepultar a Lea en el sitio ancestral de descanso puede interpretarse como un reconocimiento final de la importancia de Lea y del papel fundamental que desempeñó en el pacto de Dios con Israel. La sepultura de Lea en la cueva de Macpela no fue simplemente una cuestión de conveniencia, fue una elección deliberada que reflejó el verdadero lugar de Lea en la familia y en la historia de Israel. Aunque Raquel había capturado el corazón de Jacob, Lea había capturado el corazón de Dios. Su sepultura en la tumba familiar significó su legítimo lugar entre las matriarcas de Israel, mujeres que, junto con los patriarcas, moldearon el destino de una nación. La historia de Lea es una historia de fortaleza silenciosa, perseverancia y fe inquebrantable. A pesar del rechazo y el dolor emocional que enfrentó, Lea permaneció fiel a Dios y Él la recompensó de maneras que trascendieron sus circunstancias inmediatas. Sus descendientes desempeñaron papeles cruciales en la historia de Israel, y a través de su vida, el mundo recibió a su Salvador. La historia de Lea nos recuerda que Dios ve y honra a aquellos que a menudo son pasados por alto por el mundo. La vida de Lea pudo haber estado marcada por la lucha, pero también estuvo marcada por la fidelidad y la gracia de Dios. Su legado es de eterna importancia, ya que se convirtió en la madre de la tribu a través de la cual se cumplieron las promesas de Dios. En última instancia, la historia de Lea es un poderoso testimonio de la verdad de que los planes de Dios son perfectos, incluso cuando no se alinean con nuestras expectativas. El papel de Lea en el linaje de Jesucristo asegura que su nombre será recordado a lo largo de toda la historia, y su historia continúa inspirando y alentando a aquellos que se sienten olvidados o no amados. Si la historia de Lea de redención inesperada y propósito divino ha resonado contigo, te invito a suscribirte a nuestro canal para descubrir más revelaciones bíblicas inspiradoras. Únete a nosotros mientras desenterramos las gemas ocultas en las Escrituras y descubrimos cómo los planes de Dios para nosotros son mucho más grandes de lo que podríamos imaginar.